El conocimiento adquirido no ocupa espacio, pero sí transforma vidas y profesiones. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta clase gratuita, esta masterclass sobre protocolos periciales forenses en los delitos de violencia intrafamiliar. Soy Alfonsina, desde Avanti les damos la bienvenida y ya está con nosotros nuestro ponente de esta noche, quien nos va a guiar a través del conocimiento. ¿Cómo está, doctor Juan Pablo? Buenas noches, bienvenido. Doctora, muy buenas noches. Señores y señoritas presentes en este evento, muy buenas noches, agradeciendo su colaboración. Realmente Avanti Capacitaciones hace un gran esfuerzo para compartir el conocimiento y experiencias dentro de la vida profesional de ustedes. Yo agradezco la confianza de los señores organizadores del evento y a ustedes también por la participación. Les comento que ya en una ocasión anterior tuvimos una jornada de 3 días sobre este tema, protocolos periciales forenses en delitos de violencia intrafamiliar. Entenderán, fueron 3 días, incluso nos rebasamos un poquito más de las 2 horas fijadas, pero fue muy satisfactorio. El día de hoy voy a tratar de enfocar los puntos principales. Igualmente les pido a los participantes que, en caso de creer necesario, lo puedan interrumpir y formular las preguntas que crean necesarias. De pronto, alguna inquietud, alguna aclaración por parte de los presentes. Bueno, en el desarrollo de la clase del día de hoy espero contar con la colaboración de ustedes. Brevemente voy a hacer una pequeña introducción de lo que es violencia. No vamos a profundizar por factor tiempo, indicando que violencia simplemente se traduce a aquella acto por acción o omisión que causa daño a otra persona. Si este daño se causa dentro del núcleo familiar, estamos hablando ya de violencia intrafamiliar. Pero si este daño se causa por asuntos de poder en contra de una mujer, estamos hablando ya de violencia de género. Empezamos a encontrar la primera diferenciación entre violencia intrafamiliar y violencia de género, que la primera es aquella que se aplica dentro del núcleo familiar y el segundo por aspectos de poder en contra de una mujer. Dentro de nuestro país, sustentado en doctrina de jurisprudencia internacional, se han identificado inicialmente varios tipos de violencia: la violencia verbal, física, psicológica y sexual. Pero de acuerdo a los actuales acontecimientos, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, se identifica otro tipo de violencia, aquella violencia que atenta al derecho de la vida, conocido ahora actualmente como el femicidio. ¿Qué es el femicidio? Es un crimen de odio que se ejerce el poder en contra de la mujer. Dentro de la violencia sexual también no solamente nos enfocamos aquella que se denomina como violación, también abarcamos el abuso sexual, el acoso, el estupro, aquel acto que pretende contra el patrimonio personal de la víctima, hacer contra su voluntad. También hablamos que existe un tipo de violencia también en el derecho reproductivo de las mujeres, violencia por discriminación y odio. En otros países incluso también se habla sobre aquella violencia de participación sociopolítica. En nuestro país, como ustedes pueden ver, estamos próximos a una contienda electoral y ya se ha hablado sobre la participación parietal de género, tanto de hombres y mujeres, que tengan una participación notable en la vida política y social de nuestro país. Con esta breve referencia, está por demás señalar que existe un marco legal que sustenta la protección, en este caso a las mujeres y a los miembros del núcleo familiar. La mayor manifestación que tenemos, sobre todo el Ecuador, que es suscriptor del convenio internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la Convención de Belém do Pará, emitida el 9 de junio de 1994. Aquella fue el preámbulo o la antesala para que en nuestro país tengamos la Ley 103 y actualmente la Ley Orgánica de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer. Considerado en nuestro país
que la violencia intrafamiliar es un problema neurálgico de ruptura del núcleo familiar, demanda del Estado ecuatoriano un trato emergente de prevención a través de protocolos de atención pública, programas de concientización social, un marco legal, dependencia de justicia, acompañamiento biosocial a las víctimas, etcétera, etcétera. Hasta aquí a los señores, señoritas participantes, ¿alguna inquietud, alguna duda en esta breve introducción? Bueno, el silencio creo que me dice que están todos entendiendo y comprendiendo. En nuestro derecho positivo se ha establecido procedimientos de juzgamiento de las infracciones en el caso de la violencia intrafamiliar. Recordemos que las infracciones se dividen en contravenciones y delitos. La diferencia entre aquello es sobre la gravedad del acto punible. Cuando son contravenciones, estas se tramitan en un procedimiento expedito, que es más corto, más simplificado. En cambio, cuando son delitos, existe un procedimiento ordinario como tal, el que interviene la Fiscalía General del Estado en representación del Estado, en representación de la víctima, establece ya un procedimiento completo que garantiza el debido proceso, es oral, es público también entre las partes, dependiendo de la naturaleza de la infracción, cuando son reservados. Pero la principal particularidad en estos procedimientos, bien sea el expedito o el procedimiento ordinario, es la existencia de la prueba, que en este caso es la prueba pericial, y justamente ese es el objetivo de nuestro estudio en esta clase que se ha preparado para ustedes con mucho precio. Conocido más con propiedad son los protocolos periciales forenses, que es un procedimiento, un medio a través del cual el auxiliar de la Administración de Justicia, es decir, el perito, quien, pido que aquí tenga un poquito de atención. El perito es la persona con amplios conocimientos técnicos científicos, debidamente acreditado, repito, debidamente acreditado y autorizado por la ley, repito, y autorizado por la ley, acceden a la víctima y valora su estado corporal o incorporal, determinando las lesiones o manifestaciones de afecciones que serán debatibles como prueba ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Se ha pretendido por parte de la Administración de Justicia establecer unos lineamientos estándares que deben regir las actuaciones de los peritos en los diferentes escenarios de investigación. Asimismo, deben ser cumplidos a cabalidad por parte de estos al momento de recolectar la información y tomar las muestras que contribuyan a esclarecer los hechos en materia de la investigación. Se ha preparado unas presentaciones, no hagamos monótono esta presentación. Quisiera pedir la participación de voluntarios que nos ayuden en la lectura de los párrafos que se ha preparado para ustedes. ¿Algún participante, por favor? El señor Eleuterio León, no sé si me escucha, sería tan gentil de apagar la cámara. Gracias, muy amable. Por favor, unos participantes que nos ayuden a la lectura. Buenas noches. Yo para leer el primer párrafo. Por favor, colaboren un poquito en la lectura. No hagamos monótono, hagamos la participación de todos ustedes. Si tiene acceso a la pantalla. Sí, puedo ver. Ya. Por favor. El protocolo pericial forense es el procedimiento o el medio a través del cual el auxiliar de la Administración de Justicia, es decir, el perito, quien con amplios conocimientos técnicos científicos, debidamente acreditado y autorizado por la ley, acceden a la víctima y valora su estado corporal e incorporal, determinando las lesiones o manifestación de afecciones, que serán debatibles como prueba ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Ya, gracias, señorita. Aquí les quiero hacer una pregunta. Supongamos que yo sea víctima de maltrato y se me aparece un médico legista en la puerta y dice que yo le tengo que valorar. ¿Qué piensan ustedes que debería ser mi reacción?
¿Autorizo o no autorizo? A pesar que yo no estoy convencido o no quiero participar en esa valoración. ¿Qué consideran ustedes que sería el camino adecuado como víctimas y a la vez como peritos? Buenas noches. Yo pienso que si la víctima no quiere dar su consentimiento para que sea valorado, es una forma también quizás de revictimizarla. Y entonces, mientras ella no dé el consentimiento, no deberían de hacerle el peritaje que corresponde, pienso yo, a no ser que ya sea ordenado por un juez competente. Correcto, gracias, señorita Loren Guzmán. Justamente es a propósito de esta pregunta, porque voy a tratar, cagar el tiempo en la parte final, abarcar un punto que se llama el consentimiento informado y el derecho a autonomía. Con el ejemplo que les pongo, si yo como víctima no autorizo, no consiento que acceden a mi cuerpo, el médico legista o el perito no puede obligarme a que me valore. Y obviamente el médico legista para actuar, él tiene que mediar con orden de autoridad competente para realizar esa experticia o valoración. Muy importante lo que nos dijo la compañera que en este momento intervino. Por favor, que me ayuden en el siguiente párrafo. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches. En materia penal, en especial en lo referente a los delitos de violencia verbal, física, psicológica y sexual, se han creado los protocolos determinados, protocolos periciales forenses, con el fin de establecer unos lineamientos estándar que deberán regir las actuaciones de los peritos en los diferentes escenarios de investigación. Asimismo, deben ser cumplidos a cabalidad por parte de estos al momento de recolectar la información y tomar las muestras que contribuyan a esclarecer los hechos materia de investigación en dichas vulneraciones de derechos personalísimos, evitando la revictimización. Perfecto. Y establecen los primeros pasos, las primeras exigencias, en este caso de los peritos forenses. Por ejemplo, no puede venir un arquitecto que es especialista en estudios estructurales a querer hacer una valoración de lesiones. Ni tampoco, como hablamos con la compañera, no puede obligarle, ni tampoco a la fuerza exigir el cumplimiento de una valoración. Todo aquí se sustenta es con la voluntariedad de la víctima y obviamente expresar por escrito ese consentimiento. Por favor, ¿quién me ayuda con el siguiente párrafo? También les indico cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto para atenderles. Aquí lo importante es la participación de ustedes. ¿Quién me ayuda con el siguiente párrafo? Buenas noches. Yo, buenas noches. Ah, ya. Bueno, señorita Sofía, después vamos a ver. Señorita Sofía, después me ayuda señorita Joana Tapia. Sí, buenas noches. La violencia física es fácilmente identificable por las lesiones halladas, sean estas laceraciones, equimosis, etcétera, que generalmente causa un estado de indefensión en la víctima, por lo que el perito requiere explorar las consecuencias negativas y secuelas psicológicas y sociales en las víctimas y su entorno, el mejor método para llegar a un nexo causal de tales secuelas. Un breve apunte sobre la credibilidad del testimonio como estrategia para reforzar las conclusiones del dictamen pericial y un análisis de la intervención del psicólogo forense. Ya, muy bien. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta en este párrafo? Doctor, buenas noches. De antemano, felicitándole por la ponencia. Quisiera hacerle una pregunta respecto del párrafo anterior. Había puesto usted en la diapositiva que existen unos protocolos periciales forenses, en donde se establecen, entiendo yo, lineamientos estándar que deben ser cumplidos por los peritos. En este protocolo pericial forense se encuentran todas las directrices que deben cumplir los peritos, me invento, para poder hacer un informe médico de unas lesiones por algún acto flagrante. Ahí está desarrollado todas las pericias que deben poner los médicos en sus informes, me invento. Puede ser el tamaño de la equimosis, el color de la equimosis, qué metodología utilizaron,
cuántos días de incapacidad. ¿Está recogido en este protocolo toda esa información? Esa es la pregunta, doctor. Muchas gracias. Sí, gracias, señor Juan José García, por la intervención. Y le comento que más adelante vamos a abarcar este punto, pero le voy a responder. En el Código Orgánico Integral Penal y en el reglamento del sistema pericial de la función judicial establece el cumplimiento de los requisitos mínimos. De ahí que el profesional le pueda complementar de acuerdo a su experticia, metodología, conocimientos mayores, insumos, se refuerza más el informe. Les voy a compartir posteriormente los links de los diferentes tipos de protocolos aprobados tanto por el Consejo de Judicatura como el Ministerio de Salud Pública. Cada tipo de afección tiene que cumplir igualmente un conjunto de lineamientos y exigencias. No solamente es un mero azar el perito que lo realiza, el perito también está sujeto dentro de una estructura y cumplimiento de requisitos. Pero la normativa legal establece los requisitos mínimos que posteriormente le vamos a abarcar eso. Gracias por la intervención. La doctora, si me ayuda a la siguiente presentación. Bueno, la señorita Sofía estuvo hace un momento ansiosa en colaborarnos. Por favor. Muy bien, buenas noches. El informe pericial forense requiere, en primer lugar, establecer que el maltrato y la violencia psicológica ha tenido lugar. En segundo lugar, valorar las consecuencias psicológicas, como la lesión psíquica o secuelas de dicho maltrato. Y por último, establecer y demostrar el nexo causal entre la situación de violencia y el daño psicológico, lesiones psíquicas y secuelas emocionales. Añadiríamos una cuarta área de valoración, la credibilidad del testimonio. Ahora bien, Un momentito, aquí hagamos un par. Respecto al último que dice, vamos a añadir la credibilidad del testimonio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué consideran? ¿Qué tan trascendental o importante sería este punto, la credibilidad del testimonio? Doctor, yo creería que es trascendental la credibilidad del testimonio, toda vez de que debe tener concordancia con las lesiones obtenidas. Efectivamente, en el caso al perito psicólogo forense, debería complementar su informe con el test de credibilidad o los abogados que ejercen la defensa técnica de una de las partes preprocesales o procesales solicitar o exigir el cumplimiento del test de credibilidad. Hay personas que son muy histrónicas, muy exageradas. Yo dentro de mi experiencia he podido ver realmente víctimas que solo su forma de sentar, su nerviosismo, su llanto frágil, realmente es una señal que algo pasó. He tenido casos también de otros que vienen y le recitan como si fuera una recitación a la bandera, sin demostrar ningún tipo de afección, de ansiedad, de estrés o afección. Es muy importante esto, el test de credibilidad. Eso les participa a ustedes en el ejercicio profesional, que lo puedan ejercer y direccionar de la mejor manera. Señorita Sofía, por favor, si nos ayuda con el siguiente punto. ahora bien, el contenido de un informe pericial forense, atendiendo lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 511, numeral 6, nos dice: el informe pericial deberá contener como mínimo el lugar y fecha de realización del peritaje, identificación del perito, descripción y estado de la persona u objeto peritado, la técnica utilizada, la fundamentación científica, ilustraciones gráficas cuando corresponda, las conclusiones y la firma. Bueno, ya, por favor, usted mismo para poder al final concluir en esto. Un momentito, señora Sofía. Está alzando la mano la señorita Alba Tamayo. Por favor, señorita Alba Tamayo. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Con respecto Muy a buenas la noches. lectura anterior, tengo ahí una duda. ¿El test de credibilidad del testimonio es distinto a la solicitud que se hace sobre el testimonio anticipado que se puede solicitar dentro de un proceso
preprocesal, ¿no? En tema penal. O sea, ¿son dos cosas distintas o es lo mismo? No, no, son dos actos totalmente distintos. Uno es la valoración psicológica y otro es el testimonio anticipado. Se supone que para que se pueda verificar el testimonio anticipado debió haber existido ya un antecedente, un preámbulo, que en este caso es la valoración psicológica, porque empieza a determinar las secuelas o la existencia del daño por ese acto de violencia. Por eso deben estar ustedes muy atentos. Cuando Fiscalía dispone la verificación de la pericia psicológica, ustedes inmediatamente deben solicitar al fiscal que también se practique el test de credibilidad como complemento a ese informe que se va a presentar. Y con esos dos componentes que tienen el informe psicológico y el test de credibilidad, con eso ya pueden direccionar algún tipo de interrogatorio en el momento que se verifica el testimonio anticipado de la Cámara de Kelsen. Perfecto, muchas gracias, doctor. Ya, y por favor, bueno, a la clase anterior yo comenté lo que me había pasado en la experiencia. Yo también ejercí la profesión cuando recibí un informe psicológico de un amigo a la parte final, las conclusiones. Y obviaba las partes principales, son todos los antecedentes. Mi recomendación es, en los informes psicológicos, desde la primera línea hasta la última línea, lean todos los aspectos fácticos, todo lo que motivaron tal o cual circunstancias y lo que le condujo al perito a emitir sus conclusiones. Tengan mucha cautela, mucha importancia, como yo sé decir, lean entre líneas y con eso sustenten su interrogatorio en el momento que se verifica el testimonio anticipado en la Cámara de Kelsen. Y por favor, direccionado al aspecto fáctico que contiene el informe, porque me ha pasado cosas de que se verifica un testimonio anticipado y están preguntando cosas que no tienen nada que ver. Me recuerdo incluso se comenten, son de broma. Hubo un caso, una violación, era la hijastra, iba montada en un caballo, el padrastro se subió en el caballo, bueno, y le abusó. Y me llamó mucho la atención que una de las preguntas que hizo la defensa técnica era, ¿y de quién era el caballo? ¿Quién era el dueño del caballo? Que totalmente no tiene nada que ver con el asunto de la investigación y desperdician preguntas fundamentales en la defensa técnica, bueno, en este caso que era del investigado en ese momento. Por eso ustedes mucho cuidado y mucho ojo cómo lo relacionan, la congruencia y la dirección, la pertinencia de esa pregunta. Por favor, señorita Sofía, ayuden por favor con la siguiente lectura. El reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial, en su artículo 21, establece de igual manera los requisitos mínimos obligatorios de un informe pericial. Primero, parte de antecedentes, en donde se debe delimitar el objeto del peritaje. Esto es, se tiene que especificar claramente el tema sobre el que informará en base a lo ordenado por la jueza o juez, la fiscal o el fiscal o lo solicitado por las partes procesales. Segundo, parte de consideraciones técnicas o metodología a aplicarse, en donde se debe explicar claramente cómo aplican sus conocimientos especializados de una profesión, arte u oficio al caso o encargo en materia de la pericia. Tercero, parte de conclusiones. Luego de las consideraciones técnicas, se procederá a emitir la opinión técnica o conclusión de la aplicación de los conocimientos especializados sobre el caso concreto analizado. La conclusión será clara y directa en relación a la pericia realizada. Se prohíbe todo tipo de juicios ambiguos, así como cualquier tipo de juicio de valor sobre la actuación de las partes en el informe técnico. Por favor, continúe. Cuarto, parte de inclusión de documentos de respaldo, anexos o explicación de criterios técnicos deberá sustentar sus conclusiones, ya sea con documentos y objetos de respaldo, como fotos, láminas demostrativas, copias certificadas de documentos, grabaciones de audio y video, etc. O con la explicación clara de cuál es el sustento técnico o científico para obtener un resultado o conclusión específica. Se debe exponer claramente las razones especializadas del perito para llegar a la conclusión correspondiente. No se cumplirá con este requisito si no se sustenta la conclusión con documentos, objetos o con la explicación técnica y científica exigida en este numeral. Quinto, Ya.
Oye, Bueno, perdón, gracias, señorita Sofía. El quinto le corto porque esto es más para asuntos patrimoniales y no personales en las pericias. Conforme han podido ustedes escuchar, que la compañera nos ha ayudado a la lectura tanto de la normativa contenida en el Código Orgánico Integral Penal y en este reglamento del sistema pericial de la función judicial, establece claramente los requisitos mínimos, los básicos. Pero si profesional, el perito puede aumentarle más insumos, no hay ningún problema, más bien le consolida más su informe. Ahora, les pregunto a ustedes, si uno de esos requisitos faltara, por ejemplo, faltara la fecha, faltara la metodología, faltara la explicación técnico-científica, ¿qué consideran ustedes que podría pasar con ese informe? Se podría impugnar y solicitar que se haga una nueva pericia. Ojo, está prohibida la revictimización. Vamos a ver, justamente aquí es para aprender. Otro valiente o valienta que se vota al ruedo. ¿Qué opinan? Yo creo que este informe sería obsoleto ya que no cumple con los requisitos básicos, como usted dice, doctor, y tendríamos derecho a solicitar un nuevo informe pericial, que se realice un nuevo peritaje. Bueno, si yo soy abogado de la defensa técnica del procesado, bien sea en la etapa evaluatoria, preparatoria de juicio, el momento que anuncio mis medios probatorios, ojo, en esa etapa, lo que tiene Fiscalía son elementos de convicción, no son pruebas, son elementos de convicción, el problema es el anuncio probatorio. Yo puedo en ese momento ya anticipar al juez ACO que esa prueba está viciada y adolece de nulidad absoluta por incumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la ley. Pero en la etapa propiamente dicha, en la que se puede objetar e impugnar esa prueba, ya es en la etapa de juicio. En la etapa de juicio es la objeción clara, que esta prueba es viciada, absolutamente nula, porque no cumple esto y esto. Y por lo tanto, se pide que se excluya esa prueba por improcedente. Si la memoria no me es ingrata, es del artículo 76, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, que garantiza que aquella prueba obtenida contraria a la Constitución carecerá de valor probatorio. En ese caso, al declararse nulo o excluida esa prueba, Fiscalía o el acusador particular carece ya del medio probatorio para justificar la responsabilidad de la infracción. Y al no existir la responsabilidad del infractor y probablemente quede flotando la responsabilidad o la participación del infractor, ya no existe nexo causal. Y al no existir nexo causal, lo podrán entender ustedes que no existe la infracción como tal y se ratificaría el estado de inocencia. Señorita Alba Tamayo, por favor. Doctor, eso viéndole desde el punto de vista como abogado del procesado, ¿no? Obviamente es válido porque con lo que usted nos está explicando, pues no cumple con todos los requisitos mínimos que establece la misma normativa y se podría impugnar. Pero en caso de que seamos abogados de la víctima, entonces ahí, o sea, realmente ahí sí se está dejando, creo yo, un poco en indefensión a la víctima, porque por realizar una mala pericia por parte del perito competente y no cumplió con los requisitos mínimos, o sea, ahí cómo se podría subsanar, digamos, de cierta manera ese peritaje, no considerando la no revictimización, pero si digamos ese peritaje es la base para poder realizar la defensa de parte de la víctima, no sé si me hago entender, o sea, cómo se podría subsanar, porque, o sea, no es incompetencia de quizás de la parte de la defensa técnica, sino que quizás del perito, pero deberíamos de tener ese peritaje para poder ir al juicio. Bueno, le voy a responder, compañera, y muy buena pregunta, pero me gustaría escuchar propuestas de los participantes. Justamente estos actos de capacitación es justamente para generar un criterio más direccionado en el ejercicio de nuestra profesión. Previo a contestar a la compañera, me gustaría propuestas. No importa que nos equivoquemos, vamos justamente para aprender y para aportar. Propuestas. ¿Qué haríamos si somos abogados de la víctima y
y estamos frente a un informe que adolece de vicio. ¿Propuestas? Bueno, esperamos que se sigan animando. Señorita Álvaro, justamente somos abogados de la defensa técnica y nosotros debemos estar muy atentos. Como le comenté hace momentitos, yo cometí ese error, recibía el informe psicológico, inmediatamente revisaba solamente las conclusiones y obviaba el resto. Después aprendí que hay que leerle todos los aspectos prácticos contenidos del informe justamente para esto, identificar que no falten estos insumos, los requisitos básicos. En caso que faltare, inmediatamente toca pedir una aclaración o ampliación al perito forense, como decir, hey, te olvidaste de esto, subsáname, tápame rápido, descompone esta situación, puede ser uno de los eventos. Otro tipo de evento que existe, pero esto también ya depende mucho de la experticia o sapiencia de la defensa técnica, que piden es la metapericia o el examen documentológico, que consiste realmente en una valoración subjetiva del informe inicial. Recordando que a la víctima no se le puede someter a una segunda valoración, un segundo examen, porque se constituye revictimización. Y en nuestra normativa constitucional y legal está prohibida la revictimización. Es el artículo 78 de la Constitución y el artículo 11, numeral 5, del Código Orgánico Integral Penal, que prohíbe la revictimización, volver nuevamente a la víctima, someterle a aquel estado que le causó ese tipo de aflicción. Por eso ustedes como defensa técnica tienen que estar atentos, preparados, con lupa en mano y realmente ver que ese informe cumpla con los requisitos mínimos, ver que realmente esas conclusiones, realmente esos preámbulos, le permiten direccionar su teoría del caso en el momento ya en la etapa de juicio como tal. O caso contrario, oportunamente solicitar la aclaración o ampliación, pero realmente determinando los puntos concretos en sus requerimientos. Y como digo, también puede ver el asunto del examen documentológico o la metapericia, que también le pueden ustedes atacar con simple hecho que la falta de inmediación de la víctima. ¿Estamos bien, señorita Alba Tamayo? ¿Algún compañero o compañera del auditorio? Ya. La doctora, a ver si me ayuda para continuar con las presentaciones. Ya. Por favor, la colaboración de alguien del auditorio para que me ayude en la lectura. Como digo, o sea, yo trato de evitar que nos haga monótono. No quiero venir solamente hablo. Más bien yo les agradezco a ustedes con las preguntas, porque con base a las preguntas se va construyendo ya un criterio y una dirección más sólida. Por favor, un participante que me ayude en la lectura. Además de las obligaciones mínimas establecidas en los numerales anteriores de este artículo, el perito deberá incluir también en el informe cualquier otro requisito determinado de forma específica por la ley correspondiente, sin perjuicio de los requisitos que deben constar obligatoriamente en todo informe pericial, verbal y o escrito. El perito designado puede incluir cualquier otra información que considere relevante como parte de su trabajo. Ya, lo que decíamos, primero cumplir los requisitos mínimos, esa es la base, esos son los cimientos, y de acuerdo a la experticia, a la especialidad, del perito, le puede aumentarle, no hay límite en los insumos. Se me ocurre, si quiere poner 500 insumos, ponga los 500 insumos, pero todo debe guardar congruencia y relación metodológica y sistemática sobre el asunto que se somete a su conocimiento. Recuerdo hace unos 2 o 3 años atrás, bueno, no quiero decir la ciudad ni los nombres de las personas, pero sucedió que una adolescente ingresa a operarse algo de las miras y muere, fallece, y se supone que el médico tenía una hiperespecialidad en la materia y no se percató de una deformación congénita de la víctima. Y fue muy interesante eso, porque creo que intervinieron 7, 8, pero realmente eminencias en el área específica para emitir su criterio. Y cada quien, o sea, cada informe una clase magistral en la materia de esta área que le hacían de la operación. Bueno, doctor, ayúdenme en la siguiente presentación y así mismo la colaboración de los participantes. Por favor, prestar mucha atención en esto. Y hemos visto el primer paso, los requisitos mínimos. Ahora veamos esa parte complementaria.
Señorita Adriana Maldonado, ¿nos colabora? Claro, con gusto. A Gracias, muy amable. continuación, les pongo a consideración las fuentes de consulta de protocolos periciales forenses en el área de violencia que se aplica en el Ecuador. Protocolo número 1. Protocolo para peritajes forenses de infracciones penales relacionadas con la violencia intrafamiliar, delitos sexuales y lesiones cuando la vida de la víctima no corre riesgo por las lesiones emitidas por la Fiscalía General del Estado. Señorita Adriana, perdón, le interrumpo, le interrumpo. Justamente este material de aquí le compartí a la compañera coordinadora para que les pase a ustedes al chat. Me imagino que debe existir un chat sobre este tipo de capacitación. Están los links y el contenido de cada uno de los protocolos hiper especializados para que ustedes tengan en conocimiento, se puedan ilustrar y en un momento dado de la práctica de ustedes le puedan confrontar. Yo que quería más referirme en otro punto complementario. Doctora, a ver si me ayuda, por favor, con las siguientes presentaciones. Esa es la última hoja, doctora. Doctora. Bien. Sí, es la última. Sí, Estoy diciendo que... Ya. Doctora, en el segundo material que comparte por interno a la hoja 2, por favor. Ya, perfecto. Deme unos minutitos. Sí, por favor, hasta que la doctora le ubique el segundo material, como les indicaba, compartir esta información, los links por interno, para que comparta ustedes puedan tener acceso a esta información, estos protocolos específicos que están avalados tanto por el Ministerio de Salud Pública como el Consejo de la Judicatura, justamente para la aplicación en estos tipos especializados de violencia. A este momento, ¿alguna inquietud, alguna consulta de los participantes? Con mucho gusto. O sea, una pregunta, por ejemplo, si yo, estoy defendiendo a mi cliente y hay como que no me cuadra algo de la parte del perito, ¿puedo solicitar que otro perito, como quien diría, revise el informe? Claro, usted puede solicitar, por ejemplo, un examen documentológico. Ojo, no solamente sustentado, se me ocurre, por ejemplo, una valoración médico-legal por lesiones. Usted no se conforme con las lesiones, tal vez las lesiones fueron muy pocas o demasiadamente exageradas los días de enfermedad o incapacidad del trabajo, y solamente en el expediente existe el informe pericial. Usted no se conforme. Usted puede solicitar, tiene dos opciones, solicitar la primera, un informe documentológico que se nombre otro médico legista y base a esta prueba documental o literatura, que no solamente es el informe médico legal, también usted puede solicitar, incluso hasta aportar como elementos con visión a su favor, la historia clínica, que sea la radiografía, los exámenes de laboratorio que se practicó a esta persona, para que con base en eso se confronte el segundo médico forense o perito forense en su examen documentológico. O con esos mismos insumos, incluso solicitar que se haga una metapericia, que es una valoración igualmente de lo que está realizando el perito inicial. No sé si me puede explicar al respecto, señorita Adriana Maldonado. Sí, muchas gracias. Ya. Esta es la segunda parte que estaba preparada. A ver también, señorita Adriana Maldonado, si nos colabora, por favor, en esta parte de la explicación. Claro. Tipos de informes periciales. El informe pericial, además de ser un documento que plasma el resultado de un proceso metodológico, técnico y sistemático del profesional experto con la víctima, tiene la finalidad de ser claro, concreto y preciso. Dicho en una sola palabra, sólido, a razón de que se constituye un medio de prueba para demostrar la materialidad de la infracción, que permitirá al juzgador con la debida certeza emitir un fallo condenatorio o ratificar el estado de inocencia del procesado, sustentando en los aspectos fácticos de tal informe. ¿Ya? Es importante considerar que los informes periciales, a más de sustentarse en una área específica de conocimiento, praxis de alta complejidad técnica, fuera del alcance del común de los ciudadanos para la resolución de conflictos,
tiene que observar los siguientes principios. 1. Obligación de decir la verdad. 2. Obligación de actuar con independencia de quien se le pague. 3. Colaboración con el tribunal. El perito es un auxiliar más de la justicia. 4. Voluntad de formación técnica. Su Ya, deber en las armas. aquí por favor hagamos un pequeño pare. Gracias, señorita Adriana. En estos insumos quiero la participación de ustedes. Dice la obligación de decir la verdad. Recordemos cuando está en la etapa de juicio, bien sea en el procedimiento expedito, procedimiento ordinario, el perito rinde su ponencia bajo juramento, él sostiene su informe bajo juramento. Y si falta la verdad, ¿qué estaría pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué dicen ustedes? Perjurio. Correcto, perjurio. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de delito puede cometer el perito? No sé si también estará sancionado administrativamente por el Consejo de la Judicatura al momento de que emite su informe bajo juramento, porque creo que los peritos también tienen o sea, ciertas normas que cumplir. O sea, igual es un funcionario que, como usted dice, es un auxiliar de la justicia y que su informe es una base para que el juez o el tribunal pues tenga que resolver conforme a derecho y en base a la verdad. Bueno, muy bien acertada su apreciación. Además de cometer perjurio, el perito comete un delito que es de fraude procesal, que se inicia en cuerda separada una investigación en contra de ese perito. Y si me permite que la doctora coordinadora hacer la publicidad, también se ha preparado, ya dimos anteriormente otra capacitación sobre el fraude procesal y los peritos forenses. No sé cómo estuvo distribuida el calendario para el siguiente, para finalización del año, me parece que es para octubre o noviembre, está planificada esta capacitación de fraude procesal, que es muy importante. Lo vamos a ver con un poco más de complejidad, un poco más de técnico y direccionado justamente en este caso es a establecer una defensa técnica a favor del perito e identificando lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer en este caso. Si ven que la circunstancia es muy compleja y muy delicada a la vez, que trae responsabilidades. Segundo punto, la obligación de actuar con independencia de quien le pague. Supongamos yo le contrato a un ex perito, digo al perito, ¿cuánto me cobra? Me dice $100, yo le pago $1000. ¿Usted cree que el perito, porque yo le pago más de lo debido o le pagué sus honorarios, tiene que favorecerme con su informe? ¿Qué opinan ustedes? Porque tiene que No, sujetarse única y exclusivamente el perito en decir la verdad de lo que encontró en su experticia. ¿Qué consideran ustedes? Debe de ser independiente, porque como ahí mismo dice, no, obligación de actuar con independencia de quien le pague. O sea, lo que él tiene que hacer es solamente su trabajo, de acuerdo al peritaje que vaya a realizar, independientemente de si va a salir a favor de la persona que ha solicitado el peritaje o no. Correcto. El otro punto, colaboración con el tribunal de peritos auxiliares de administración de justicia. Supongamos que yo soy perito, me convocan para mañana a las 9 de la mañana en una audiencia de juicio que puede demorar 2 o 3 días. Y a mí no me da ganas de irme. ¿Creen que esto es correcto? ¿Que eso puede darse? No, perdería mucho en el ámbito para seguir participando en las audiencias y éticamente estaría faltándole a la justicia y a la persona Correcto. perjudicada o al perjudicado. Correcto, es el compromiso del perito, porque con el perito y no observa podría también cometer incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente. Hasta incluso puede ser combinado por el tribunal para hacer comparecer con auxilio de la fuerza pública. Qué vergüenza, qué pena de ese perito que se le ocurre hacer ese tipo de manifestaciones o actitudes de esa índole. El siguiente Doctor, punto, sí. doctor, perdón que le corte, una pregunta nada más. En este campo o en este tema de la imparcialidad del perito, podríamos topar también el artículo 223 del COGEP,
como norma supletoria al Código Orgánico Integral Penal, toda vez de que este artículo 223 del COGEP nos habla de la imparcialidad del perito, en el cual incluso nos da la oportunidad de poder presentar pruebas no anunciadas, esto para poder determinar la parcialidad y la no idoneidad del perito. ¿Sería factible eso? Sí, bueno, la disposición general primera del Código Orgánico Integral Penal establece que lo no previsto en el Código se puede acoger, bueno, todavía no le recuerdo esa parte, pero dice a la ley de la función judicial y al Código de Procedimiento Civil, lo que ahora es el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico General de Procesos. Y además de esto, el reglamento del sistema pericial de la función judicial establece estos principios de la imparcialidad que debe tener el perito. Es algo ya intrínseco del que debe cumplir, o sea, no es falsificatoria, tiene que ser imparcial, honesto y transparente en su actuar. O sea, no es falta decir, ese es el cumplimiento, lo que hace, incluso cuando rinde su juramento, se le previene la obligación de decir la verdad, que en caso faltara la verdad, se le iniciaría una acción penal en su contra por perjurio. Gracias, doctor. Y bueno, si me permite nuevamente la promoción en el material sobre fraude procesal, el abarco también ese asunto, lo que establece no solamente el COIP, sino también el COGEP, el COAD, y se me va algo más, también son cuatro materiales que se aplica en el caso sobre el cumplimiento de los peritos. Bueno, por favor, la colaboración de la industria para continuar en la lectura. El último punto, hasta que se decida un valiente o valiente. La voluntad de la formación técnica, su deber en la sala es de dar su testimonio e instruir a los no expertos. Se supone que justamente el perito tiene esa hiperespecialidad, que tiene que lutarse, tiene que guiar. Le pongo un ejemplo, a veces lo que suele suceder es una flagrancia. Ponga un ejemplo, la violación lleva inmediatamente a emergencia y el médico de turno es un médico general que trata de hacerlo humanamente posible a su alcance en ese momento. Él no es un médico perito para cumplir todos esos estándares exigidos por la ley, o incluso supongamos que sea un neurocirujano que tal vez sea parte del área de la ginecología, que pueda realmente emitir un criterio técnico con mayor propiedad. Y justamente es esto que el perito es quien lucha si se ha cumplido o no se ha cumplido con el procedimiento o el protocolo establecido. Bueno, ¿quién me ayuda con el resto de la lectura, por favor? Continúo. Por favor, señorita Denise, tenga la bondad. La elaboración de un informe pericial debe de considerar los siguientes puntos fundamentales. 1. Análisis de la situación y aplicando procedimientos científicos, obtener tanta información relevante de los aspectos fácticos denunciados a través de una adecuada comprensión lectora de las fuentes que disponga o estén a su alcance, tales como documentales, testimoniales de laboratorios, oculares, inspección in situ. 2. Síntesis de la información acopiada. Corresponde al perito ordenar y estructurar resaltando los puntos relevantes y justificar los razonamientos vertidos considerando las siguientes fases. 1. Formulación del problema. 2. Planteamiento de hipótesis. 3. Contrastar la hipótesis. 4. Recabar información sobre el proceso. 3. Conclusiones. Es el objetivo principal del informe, en el cual el perito, sustentado con la información acopiada y analizada, que le permite determinar la resolución de un conflicto. Ya. Sí se den cuenta, mis estimados participantes, cómo empieza a existir ya una estructura, una dirección, un informe. No solamente es redactar por redactar o poner lo que se me ocurra o ponerle, perdóname la expresión, y que una panesca. La situación, todos es cumplimiento. En primer lugar, requisitos mínimos. En segundo lugar, un cumplimiento de insumos de comprensión lectora, como lo manifiesta en esos puntos, el análisis, la síntesis y las conclusiones. ¿Usted cree que es dable que se me ocurre X perito emita un criterio técnico y se pregunta por qué? ¿Por qué se me ocurrió? Yo creo que es así.
Muy distinto a aquel perito que diga, bueno, con base a tal doctrina de tal autor, formación técnica, el artículo que está aprobado, que sea por la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, si le sustenta técnica científica, su argumento obviamente es un informe sólido, y no solamente un mero capricho, un mero enunciado de perito. Por eso debe tener mucha atención, mucho cuidado, le reitero nuevamente, leer entre líneas de lo que dice ese informe. Bien sean ustedes defensa técnica de la víctima o del investigador procesado, son las salidas que les pueden favorecer en el debido momento. Doctora, ¿me ayuda con la siguiente presentación? Bueno, entiendo que los días lunes siempre son un poquito pesados, hablamos más de lo debido y trabajamos más de lo debido. Pero aquí estamos cumpliendo y hay que poner esas ganas y entusiasmo. Por favor, ¿quién más nos colabora en la lectura? Por favor, señorita Rojas, tenga la bondad. Listo. Punto número 1, índice. 2, objetivo del informe. Incluye información del autor y cualificaciones, solicitante, encargo profesional, situación física. 3, situación contextual del problema. 4, documentación analizada. Enumeración de documentos o elementos analizados. Incluye proyectos, expedientes, contratos, reclamaciones, escrituras, datos, etc. 5. Inspecciones, análisis, estudios visuales en laboratorio, etc., realizados para analizar, el problema profundamente. 6. Metodología. Se desarrolla qué método se ha empleado y por qué se ha elegido la misma. 7. Relación de problemas. Enumeración de problemas encontrados apoyándose en fotos o documentación. 8. Análisis de problemas. Análisis profundo de causas y efectos de estos problemas. 9. Valoración económica del problema basada en documentos que se incluyen en anexo y el anterior análisis realizado. 10. Recoge las conclusiones del informe pericial. 11. Firma y fecha. 12. Documentos justificativos de las conclusiones que vierte el informe. Incluye presupuestos, fotografías y catálogos. Les hago una pregunta, un ejemplo, y que realmente pasó. Yo hice a 2 veces esa situación. Un informe que vaya sin firma. ¿Es un informe o es un pasquín? ¿Qué opinan ustedes? Para mí totalmente un informe viciado y para romper realmente la existencia de la materialidad de la infracción. Participen, por favor. Exactamente, es que si no está la firma de alguien es como que no tiene tanta credibilidad y no pasó por el proceso correcto, se podría decir, incluso pudo ser hasta manipulado. Bueno, les pongo un ejemplo hipotético, que el perito no haya cumplido con la metodología, que no haya cumplido con la revisión de la documentación analizada, que no haya cumplido con el análisis de la problemática, y en este caso el perito que le realiza la metapericia o el examen documentológico le contradice sólidamente que es un informe viciado, un informe de nulo totalmente. ¿Qué consideran ustedes que serían los resultados? Por favor, participen, es lo importante, la participación de ustedes para ver consolidando la exposición. Bueno, con lo que hemos dado en este momento pueden darse en cuenta que todo tiene una razón de ser, una razón técnica, una dirección como abogados, incluso ustedes también, no sé si están aquí presentes también peritos, médicos, psicólogos, que deben tener muy en cuenta esta situación. Si me permiten parafrasear una expresión coloquial que dicen los colombianos, no hay que dar papaya, no hay que dar motivo, no hay que dar circunstancias. Yo como perito tengo que cumplir con todos estos estándares para evitar que mi informe sea impugnado. Yo como defensa técnica de la víctima tengo que también colaborar con ampliación o aclaración para que ese informe sea sólido. Y si yo soy abogado del investigado o procesado, ya sé por dónde puedo atacar, ya sé dónde puedo yo romper la credibilidad de ese informe, donde puedo manifestar que está viciado, que no tiene esa calidad como prueba como tal. Doctora, ¿me ayuda con la siguiente presentación?
Doctora. Bueno, he tratado de recopilar con información los diferentes tipos de informes que se pueden realizar. Igualmente quisiera pedir la colaboración de ustedes de manera concisa, darle lectura a los mismos para que igualmente ustedes puedan tener un poquito más de claridad en el momento que se presenta algún evento en la vida práctica de ustedes. Por favor, ¿quién nos colabora? Yo, doctor, buenas noches. Tenga la bondad, por favor, señorita Tapia. 1. Informe pericial psicológico o pericia psicológica. Estos incluyen informes de psicología clínica sobre estrés emocional, rehabilitación, bullying, informes de derecho civil, informes de familia, informes sobre guardia y custodia, separaciones, valoración psicológica de progenitores, etc. Informes de derecho penal, maltrato a mayores, violencia de género, abusos sexuales. El segundo es el informe pericial en criminalística, que incluye informes dactiloscópicos acerca de la identidad a través del estudio de huellas dactilares, informes de balística forense, análisis de trayectorias, heridas, restos de pólvora, relación arma-casquillo, etc. Informes físico-químicos acerca de daños o influencia de acciones en materiales. Informes de biología forense, análisis de fluidos corporales para la imputación de potenciales culpables. 3. Informe pericial económico o contable. Estos incluyen informes sobre delitos contables, informe pericial sobre cláusula suelo, análisis financiero, daños económicos, valoración de empresas. Doctor, dando ayuda a la siguiente presentación. Como ustedes pueden darse en cuenta, estimados participantes, las exigencias actuales van generando que exista la hiperespecialidad o especialidad independiente de cada caso en concreto. Y en cada caso concreto ya existen peritos especializados, y lo cual ustedes también van a permitir, en ese caso, según en el evento que se encuentre, bien sea a favor de la víctima o del investigado, guardar silencio si le conviene el perito, o caso contrario, protestar que el perito no está capacitado para aquello. Esto incluso es una estrategia para alegar indefensión de derechos. Yo pedí un perito especializado en X materia, en X área, y no me han dispuesto, no me han designado, y me dejaron en indefensión. No puedo ejercer una adecuada defensa técnica, y puede causar incluso de nulidad ese requerimiento. Pero obviamente actuar con mucha responsabilidad, no solamente como dice nuestro medio, por viveza criolla, pero siempre con mucha responsabilidad y técnicamente. Por favor, compañera, ayúdenos con la lectura. Ya. 4. Informe pericial médico, que incluye informes de valoración de daños corporales, informes de incapacidad, informes de negligencia y mala praxis, informes psiquiátricos sobre el estado mental de la persona que es imputada. 5. Informe pericial social. Informes sobre dependencia, informes sobre discapacidad, tutela de menores, accidentes laborales, divorcios y separaciones. 6. Informe pericial informático, que incluye extracción y certificación de conversaciones de WhatsApp, certificación de emails, suplantaciones de identidad y problemas con redes sociales, infracciones del derecho a la intimidad. 7. Informe pericial odontológico. 8. Informe pericial arquitecto. Les comento algo, compañeros. El punto número 6, creo que tiene bastante auge en nuestro medio, que se llama, es el perito informático forense. Realmente hay muy pocos y son muy necesarios en los actuales eventos. Por ejemplo, estas estafas que le hacen por Facebook, por WhatsApp, cuando atentan contra su derecho a la intimidad, supuestamente perfiles falsos, números que les generan a través de inteligencia artificial. Realmente está teniendo mucho auge en nuestro medio, mucha demanda, muy pocos peritos especializados en esa rama. Doctora, me parece que se terminan estas presentaciones, ¿o existe más? Bueno. Pues tenemos una presentación más, un PDF más que presentar.
Sí, sí. ¿Qué opinan, señores y señoritas, si hacemos un pequeño receso de unos 5 minutos para continuar con la tercera y última parte de esta presentación, de esta exposición? ¿Les parece bien? ¿Nos autoriza la señorita coordinadora? Claro que sí, volvemos en unos 5 minutos. Por favor, no se desconecten, que ya venimos con la última parte de nuestra capacitación. Ya. Gracias por la atención.
Mientras volvemos, les quería comentar que esta capacitación, bueno, esta clase gratuita tiene el acceso totalmente libre para ustedes, y también el día de mañana estaré enviando la clase grabada para que la puedan revisar siempre que necesiten. Y tenemos pues la opción de, gracias Carolina, la verdad, gracias, muy amable, siempre es nuestra idea pues generar más conocimiento, que ustedes vayan también con ese conocimiento adquirido. Y pues comentarles que tenemos la opción de certificación. Tenemos una certificación por 8 horas académicas para esta clase gratuita, y tiene un valor de $6 para quienes estén interesados. Gracias, Carolina. Voy a estar escribiendo por nuestro grupo de WhatsApp. Espero que todos estén unidos en este grupo para darles todas las indicaciones. Esta certificación, como les comentaba, tiene el aval, tenemos triple aval con esta certificación, y es por 8 horas académicas. Contamos con el aval del Ilustre Colegio de Abogados de Loja, con el aval también de ANAHUE, que es la Alianza Nacional de Estudiantes de UTEL Ecuador. UTEL es una universidad en línea de México, y tenemos también pues el aval de nuestra centro de capacitaciones, Avanti. Entonces, para quienes estén interesados, sí, me parece que también vamos a compartir me parece que también vamos a compartir las diapositivas que nos está ayudando nuestro ponente. Entonces, pierdan cuidado, todo va a ser mediante el grupo. Entonces, para que ustedes también estén ahí al tanto. Quienes estén interesados, antes de darle paso a nuestro querido ponente, yo voy a estar enviando esta información a nuestro grupo, entonces me pueden responder por ahí y yo les quedo atenta. Buenas noches, podemos proseguir. Gracias, doctora. Con mucho gusto. Justamente el material es para aportar, estos eventos es para aportar justamente los conocimientos. Si estuviéramos en una clase presencial, ya les pidiera que saquen una hojita y un esfero para tomarles el examen. Pero antes de continuar, me gustaría una pequeña ronda de preguntas, inquietudes con lo que hemos hablado. Reitero, es una sola clase, he tratado de ver los puntos esenciales, tratar de ser lo más claro al respecto. Ya una vez anterior tuvimos esa misma capacitación, una jornada de 3 días, y considero que es siempre muy, muy provechoso. Sobre todo aquí se extrae lo que es la praxis, más que la situación teórica, o relacionar realmente la práctica con lo teórico. Reitero nuevamente, previo a continuar, preguntas, inquietudes, de lo que hemos visto hasta el momento. Doctor, una pregunta, por favor. Con mucho gusto, sí, José. Gracias, doctor. En contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar, conociendo que es una audiencia única por el procedimiento expedito, ¿no es cierto?, el cual recoge todas las etapas en una sola audiencia, ¿es obligación de que el perito legista acuda a la audiencia? Correcto, tiene que sostener su informe. Verá, el informe médico como tal es solamente una prueba documental, pero la exposición del perito que sostenga su informe es lo fundamental, porque es la etapa en la cual usted va a pedir aclaraciones o ampliaciones de ese informe. Es importante que esté el perito. Incluso usted puede alegar la indefensión de su derecho a la defensa, realmente que no está presente el perito, exigir la presencia del perito para que defienda ese informe. Gracias, doctor. Hasta incluso puede ser un motivo para que usted presente una acción extraordinaria de protección por la vulneración de la garantía constitucional contenida en el artículo 76, numeral 7, literal A, B, C y G, si la memoria no me es ingrata al respecto. Sí, solamente la pregunta, doctor, porque, bueno, estuve en una audiencia, pero la jueza se fundamentó en el artículo 643, numeral 15 del COIP, y decía que los informes que han sido emitidos en contravenciones, los peritos que realizan esos informes no tienen que acudir a la audiencia. Entonces, justamente yo decía que se vulnera
los derechos constitucionales a poder tener contradicción de la prueba, la inmediación. Entonces, igual falló, que no era necesario, que solamente con los informes escritos, los documentos, eso era basta. Señora juez, usted es una autoridad garantista de derechos. En nuestro sistema tenemos la norma constitucional, que es la norma suprema, y por lo tanto le exijo a usted que tenga observancia lo que determina el artículo 75, el 76 también, el numeral A, y el artículo 130, numeral 1 del Código Orgánico de Función Judicial. Esto es que garantice el derecho de las partes. Por la premura del tiempo no me ha permitido examinar aquel informe, no se me ha permitido hacer la creación de ampliaciones del informe, y esa es la etapa procesal correspondiente que debe estar aquí presente el médico legista o el perito, justamente para causar la creación de ampliaciones. Usted al negarme está quedando en franca indefensión, y al actuar contra norma expresa está cometiendo manifiesta negligencia. Gracias, señora juez, queda grabado. ¿Me entiende, compañero? Totalmente de acuerdo, doctor, muchas gracias. Bueno, ya los años vienen encima. Yo me gradué el 17 de noviembre del año 2002. Llevé más de 17 años de ejercicio profesional. Actualmente llevo un poquito más de 5 años en el sector público. Igual que ustedes, empecé con el primer paso. Al inicio muchas desilusiones, muchas decepciones, pero eso motiva realmente a uno prepararse, estudiar y llegar a un momento dado a hablar, o sea, como se dice, duro, exponiendo alto, claro y pausado y con fundamento de la ley. Porque a veces muchos operadores de justicia piensan que ellos alzan la voz, se niegan y punto, uno tiene que quedar callado. No, uno tiene derecho realmente de la contradicción con base ¿a qué? En la ley, en la norma constitucional, en la ley sustantiva, en la ley adjetiva, realmente para exponer los puntos de vista de uno. Y como queda grabado, tenemos todavía el Consejo de la Judicatura, no está todavía derogado la manifiesta negligencia. Bueno, eso ya depende de ustedes cómo lo sepan manejar en su experticia, en sus praxis diarias. Eso es lamentablemente en nuestro medio, mis estimados amigos. Si no se preparan, si no están a la par, si realmente no le ponen, como se dice, que esas ganas, estamos quedando. Hay que estarnos actualizando, hay que estarnos preparando. Yo tal vez les recomiendo ingresen a la página web de la Corte Nacional, Corte Constitucional, busquen al azar alguna sentencia en específico, que ha sido daños materiales, reivindicación, aborto, adopción de alguna situación, y estudien esa parte de la motivación sobre la base doctrinaria y legal en que sustenta, y eso ustedes sabrán adecuar en sus praxis diarias, porque con mucho respeto, bueno, yo más ahorita trabajo en área penal y me da mucha pena, incertidumbre de que veo jóvenes colegas que quieren jugar a ser abogados en el área penal, pero no sea Marito, por favor, tenga la bondad, ayúdenme, él no ha sido el culpable. Y eso no es la forma de ejercer una defensa técnica. Usted tiene que llegar con firmeza, con actitud y con seguridad, sustentado en la normativa, en el artículo tal, solicito el cumplimiento de la diligencia. Gracias. Nada más. Mis compañeros. ¿Alguna pregunta más? Y bueno, respecto a lo que decía el último tema, no llegan a jugar ser abogados penalistas y realmente no están preparados. Un caso conocido muy cercano, por estar pidiendo ahí mismo aclaración y ampliación a la sentencia del Tribunal Penal, dejaron que se ejecutaría la sentencia, se olvidaron de apelar, y el pobre hombre tuvo que salir, como se dice vulgarmente, por la chacra al exterior para evitar la prisión. 19 años de privación de libertad. Hay que tener mucho cuidado y mucha responsabilidad en esto, mis estimados compañeros. ¿Alguna preguntita más antes de continuar? Bueno, les reitero, el tema principal de esta ponencia ha sido los protocolos periciales forenses en delitos de violencia intrafamiliar. He dejado para el final este componente tan importante que se conoce como el consentimiento informado y el derecho a la autonomía. Recordemos que el actuar del médico legista, el actuar del psicólogo forense, está enmarcado dentro de lo que se conoce como la lex artis,
o funcionarios de la salud o profesionales de la salud, que como tal tienen que cumplir otro tipo de exigencias o observancias plenamente determinados en la ley. Doctora, si nos ayuda en la siguiente presentación y por favor la colaboración de ustedes en la lectura. Es muy fundamental este particular que lo tengan muy en cuenta, única y exclusivamente para delitos de violencia intrafamiliar y me atrevería a decir en aquellos delitos contra la libertad sexual y reproductiva de las personas. ¿Quién me ayuda por favor en la lectura? Por favor, señorita Beltrán, tenga la bondad. Como preámbulo a este tema, hace varias décadas atrás, el acto médico, hoy lex artis, estaba supeditado al paternalismo médico en la prestación del servicio de la salud, tendiente a beneficiar o evitar daños a un paciente atendiendo solamente a los criterios o valores del médico antes que a los deseos u opiniones del enfermo, quien prácticamente no sabía nada del protocolo a ser aplicado en su humanidad, hasta el punto que esta información no era innecesaria ni imprescindible en el proceso terapéutico. Como las necesidades son variables al tiempo y al espacio, así como las exigencias tecnocientíficas, la medicina de hoy considera ya como requisito sine qua non al consentimiento informado como un procedimiento médico formal, una exigencia ética y un derecho reconocido por las legislaciones de todos los países, cuyo objetivo es aplicar el principio de autonomía del paciente con la obligación de respetar a los pacientes como individuos y hacer honor a sus preferencias en cuidados médicos. Ante el principio de autonomía del paciente como el acto que hace una persona con plenas facultades físicas y mentales, capacidad para que las o los profesionales de la salud puedan realizar un procedimiento diagnóstico o terapéutico luego de haber comprendido la información proporcionada sobre los mismos, es decir, autorizar o no el acceso a ese acto médico. Ecuador no podría quedar al margen de estas nuevas exigencias. Es así que a través de la Ley 77, Ley de Derechos y Amparo del Paciente, concretamente su artículo 5, derecho a la información, y artículo 6, derecho a decidir, tutelan el derecho de autonomía del paciente, esto es, la obligación del profesional de la medicina en informar con la debida especificidad e individualización a su paciente sobre el acto médico a ser aplicado, correspondiendo al paciente decidir si acepta o no recibir ese acto médico. Bien. Me ayuda con la siguiente presentación, doctora. En este momento he pedido a la doctora Jaramillo que les comparta el link. Este material es extraído de un artículo científico publicado por mi persona en una revista de ciencias jurídicas. Les he compartido el link y el título del material para que en caso crean necesario como fuente de consulta puedan acceder al mismo. Por favor, si nos ayudan en la lectura. Puede ser objetivo que sea, si se interrumpe el derecho de autonomía del paciente, información y aceptación, el acto médico sería antijurídico, viciado, es por aquello que el vínculo médico-paciente dejó de ser paternalista para ser ahora consensuado. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como órgano rector en la prestación del servicio de salud, define el consentimiento informado como proceso de comunicación y deliberación que forma parte de la relación de un profesional de salud y un paciente capaz, por el cual una persona autónoma de forma voluntaria acepta, niega o revoca una intervención de salud. Doctrinariamente, el consentimiento informado es considerado como un presupuesto y elemental esencial integrante de la lex artis y su omisión puede generar responsabilidad cuando se materializan los riesgos típicos de los que el paciente no ha sido informado. Incluso se expresa que por regla general, el consentimiento del paciente es un prerequisito esencial de todo tratamiento o intervención médica, puesto que solo esa autorización quita
antijuridicidad a los daños que el médico provocará como natural y lógica derivación de la intervención practicada. Adviértase también que el conocimiento informado de un paciente, como cualquier acto jurídico, debe cumplir con los requisitos previstos por el ordenamiento legal, para que de tal manera el consentimiento del paciente debe quedar plasmado con claridad, dado que el mismo no puede ser conjeturado a partir de un silencio suyo. Este primer requisito es que sea por escrito para que de manera sacramental, orientada a facilitar la prueba, que la práctica médica sería válida. Ya, hasta que la doctora cambie la presentación, les quiero poner un caso hipotético y una pregunta a la vez. Imaginemos que se me ocurre una chica de unos 15 años, víctima de violación, caso flagrante, se encuentra en el área de emergencia de una casa de salud. Por la flagrancia llaman a un médico legista. El médico legista baja: buenas noches, soy el médico fulano de tal, alce la sábana que voy a revisar. ¿Ustedes creen que eso es correcto? ¿Ustedes creen que eso es procedente? ¿Eso es legal? ¿Ético? ¿Qué opinan ustedes? Por favor. Yo creo que es improcedente y no es, no es lo digamos, normal, porque primero el médico legista tendría que identificarse y también advertir sobre el procedimiento que se le va a realizar y no abordarle así tan sorpresivamente a la víctima en este caso, porque puede, lo único que hace es aumentar su miedo, su temor previo al acto que ya sufrió. Correcto. Y un componente extra que le di esa pregunta. Le vuelvo a repetir la pregunta. Hay un componente extra. Una víctima de 15 años, víctima de violación, perdón, redundancia, violación, está en el hospital. ¿Qué más necesitaría el médico legista? Más decir: vea, soy el doctor fulano de tal, médico legista de esta fiscalía, por disposición del doctor fulano de tal, fiscal de turno, flagrancia, me dispuso que le haga la valoración médico-legal. En su caso, usted ha sido víctima de un delito contra la libertad sexual y reproductiva, es de obligación hacer una valoración paragenital y genital en su cuerpo para determinar las lesiones que usted ha sufrido, para lo cual necesito su expresa autorización. ¿Usted está de acuerdo, está consciente que yo acceda a su cuerpo para hacer ese examen? Ojo, tiene 15 años, ¿qué más faltaría en esto? El consentimiento de También faltaría la aceptación o digamos el consentimiento informado de los padres de familia por ser una menor de edad. Correcto, correcto. Ya, si ven que se va diferenciando la situación, porque son menores de edad, son grupos vulnerables, de doble prioridad, y en este caso hay que dar un trato más sensibilizado. Se le explica al adolescente y se le explica a los padres si están de acuerdo. Si yo estoy de acuerdo, muy bien, tengo consentimiento informado, tenga la bondad, fírmeme, que eso va adjunto al informe médico legal. No estoy de acuerdo, por favor, fírmeme también, que no está de acuerdo, que no se va a dejar acceder. En el evento que, por ejemplo, no quieran ni firmar, se pide de testigos, que se lleva al médico, la enfermera que está ahí, que de testigos firma que los padres fulano de tal, padres de la adolescente fulana de tal, no acceden. Es también una forma de descargo y de cargo también a la vez. Justifica la intervención del médico al realizar su experticia o no también el asunto. ¿Sí me entienden esa situación? En la parte final voy a tocarle el punto de las causas de eximencia. ¿Estamos bien hasta aquí, señores, señoritas participantes? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Y por favor pido que presten mucha atención a la importancia de este particular del consentimiento informado, que es una cosa y el otro es el derecho de autonomía. El consentimiento informado es la obligación del médico, en este caso el médico legista forense, el de informar todo el procedimiento que va a cumplir. El derecho a autonomía es la voluntad de la víctima en decir: accedo o no accedo a la práctica, en este caso de la valoración médico-legal. ¿Alguna observación, alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué pasa cuando la víctima quiere hacerse el examen y el tutor legal o los padres no aceptan, no firman la petición?
Ya, es necesario el consentimiento de sus padres, representante legal o tutor o curador, es necesario. Pero si se niega, se tendría que designar a un curador ad hoc, que se conoce que está establecido en la ley. Pero, por ejemplo, en casos de delitos de flagrancias, única y exclusivamente se puede nombrar este curador quien da expreso consentimiento para que puedan acceder a la humanidad de la víctima. ¿Sí me entiende la naturaleza? Una cosa es, por ejemplo, que haya sido víctima de un delito sexual, otra cosa que haya sido víctima de lesiones. Lesiones creo que en un caso tiene mayor importancia una urgencia de actuación inmediata. En el segundo caso se podría esperar un par de días más hasta conseguir propiamente la autorización judicial para el acceso a la valoración de lesiones. No sé si me hice explicar en el caso, tomando en consideración que son delitos flagrantes, porque a veces en la práctica que son los propios ascendientes, los agresores, son aquellos quienes tapan. Yo he visto casos que a veces las propias madres son cómplices de sus convivientes, parejas, novios, no sé, que han atentado contra la libertad sexual de sus hijas o hijos en ese caso. Si no hay más dudas, más preguntas, podemos continuar. ¿Quién me colabora, por favor? Señorita Sofía, o usted mismo, señorita Beltrán, tengan la bondad. Gracias por su participación activa en toda esta clase. Pero pueden concurrir circunstancias que ubiquen la falta de consentimiento informado expreso del paciente dentro del estado de necesidad por la inconsciencia o alienación o la gravedad del caso que no admitiera dilaciones, casos de emergencia que está en riesgo la vida del paciente. A más de ser por escrito, el consentimiento informado deberá contener otros requisitos. Los mismos son variados por los doctrinarios, pero considero que el más completo es el citado por el autor italiano Mauro Bilanchetti, quien plantea 10 requisitos del consentimiento válido del paciente. 1. Personal. No se admite la representación si no se da un caso de incapacidad de quien debe consentir. 2. Consciente e informado. Debe estar precedido de una adecuada información que implique la completa exposición y comparación de ventajas por una parte y de posibles riesgos y complicaciones del tratamiento por la otra, en una formulación compatible con esta que referimos. La Corte de Casación francesa exige un consentimiento esclarecido bajo pena de nulidad del mismo. 3. Actual. Debe ser dado antes y permanecer por la íntegra duración del tratamiento. El paciente tiene la facultad de revocarlo en cualquier momento. 4. Manifiesto. El consentimiento puede manifestarse verbalmente o por escrito, pero debe expresarse de modo claro y unívoco. Doctora, ¿nos ayuda con la siguiente presentación? Bueno, aquí les hago un pequeño paréntesis. Hay 3 casos de eximencia. El primero, la falta de estado de conciencia de la víctima. Por ejemplo, aquel que ha sido envenenado, o lo que se conoce los dulces sueños, o que le han dado escapolamina. Aparentemente está consciente, pero no tiene conciencia de lo que está sucediendo, y en ese caso el médico tiene que actuar inmediatamente para establecer su estado de salud. En segundo lugar, un estado de emergencia. Se me ocurre un accidente de tránsito que está destrozado una de sus extremidades y necesitan obligatoriamente, la palabra, extraer esta extremidad para salvarle la vida, o el caso de una madre que se vio embarazada y tuvo algún riesgo que le tocan actuar de manera urgente. Hay un caso muy particular que es extraído de una sentencia colombiana y recogido por la costa iberoamericana. En caso de los adolescentes que son mormones, solo aquí, cuando son adolescentes, no se requiere autorización expresa de sus representantes, porque por ser menores de edad, la salud es un servicio público y el médico tiene la obligación de atenderle. Les hablo específicamente en casos de transfusiones de sangre.
Cuando son adolescentes mormones, el médico tiene la obligación de hacer transfusiones de sangre, incluso en contra de la voluntad de los padres. Cuando son ya mayores de edad, ya es exclusivamente decisión del paciente si acepta o no acepta las transfusiones de sangre. Es un caso muy peculiar, muy particular, pero realmente muy bien analizado, como les explico, en las resoluciones internacionales y muy bien acogido en nuestro país en este caso. Porque si no fuera de esta religión mormón, necesitaría única y exclusivamente la autorización de su padre, representante legal o curador, o se llama otra palabra, o representante del caso, incluso aunque sea un ad hoc. Por favor, señorita Beltrán, ayude con la lectura. Con eso estamos ya prácticamente concluyendo. 5. Libre. La libertad con que el enfermo adhiere a una propuesta terapéutica del médico no debe estar afectada y no es válido el consentimiento que ha sido obtenido bajo presión o coerción. 6. Completo. El paciente debe haber expresado una aceptación completa de la propuesta terapéutica del médico. Sin embargo, en ocasiones puede existir un consentimiento emitido bajo condición. Ello ocurriría cuando el paciente diese su consentimiento subordinado a que se presentare o evidenciare determinado evento que puede presentarse en el curso del tratamiento. Por ejemplo, en el caso de que en el curso de la intervención quirúrgica se comprobase determinada patología no diagnosticable con precisión previamente a la intervención. En este caso, el consentimiento condicionado sería válido. 7. Gratuito. El consentimiento al tratamiento no puede ser prestado a título oneroso o como contraprestación a algún favor o ventaja. La gratuidad deviene elemento esencial para su validez. 8. Recepticio. Como todo acto unilateral, el consentimiento debe ser recepticio. El legitimado para prestarnos debe manifestarnos a quien nos solicita y no son admisibles en principio las intermediaciones en esta materia. 9. Solicitado o requerido. Es deber del médico solicitar el consentimiento al paciente, no pudiéndose extraer el mismo de alguna manifestación espontánea y aislada que hiciera éste. Ya. La ultimita, por favor, señorita Beltrán, usted tiene una linda voz. Gracias por su colaboración. Muchas gracias. 10. Específico. Al paciente debe solicitársele un consentimiento para un acto determinado, individualizado, justificado por determinada patología que se le informa. Dicho consentimiento debe tener límites y precisiones y no puede ser genérico o vago. Tampoco puede hallarse el documento en blanco al momento de firmar el paciente. Si al paciente se le pusiese a la firma un documento en blanco y éste lo firmase, claramente demostrada la firma en blanco, el valor de la asignatura sería nulo. Pero enfatizamos la obvia conveniencia de que los pacientes no firmen ni este ni ningún otro tipo de documentos en blanco, dado que si luego no lograse demostrar tal abuso de firma, su consentimiento al acto médico debiera tenerse por válido, como se resolvió en una sentencia española en la cual se consideraron insuficientes un par de indicios sobre el abuso de firma para revertir los defectos de esta, pues al pie del documento de consentimiento. Se aclara que el consentimiento informado no es una causa que exime al profesional médico por el daño causado, acción u omisión, en la prestación del acto médico, mala praxis médica. Bueno, con esto prácticamente concluimos la ponencia. A continuación estamos viendo modelos aprobados por el Ministerio de Salud Pública de los componentes del consentimiento informado. Como les había explicado, era un material que estuvo preparado para una jornada de 3 días, justamente por esta clase ejecutiva que estaba programado por Avanti Capacitaciones. He tratado de abarcar los puntos principales de este material para compartir con ustedes el día de hoy.
entenderán que 2 horas es un tiempo demasiadamente corto, de un tema demasiadamente complejo y realmente muy atrayente sobre estos particulares que realmente es de suma importancia en nuestros conocimientos, nuestra experiencia y sobre todo en la praxis cuando prestamos nuestros servicios profesionales, cuando nos toca ejercer la profesión. Espero que les haya servido de mucho. Justamente a propósito, hemos dejado estos últimos 20 minutos para absolver consultas, inquietudes, dudas que ustedes tengan al respecto. Y nuevamente pedir siempre con el mayor comedimiento que estén muy atentos y prestos a los anuncios que hace Avanti Capacitaciones en las diferentes materias y áreas profesionales de capacitación. Igualmente me tomo la palabra de indicar, me parece que es para octubre o noviembre, que está planificada la capacitación sobre el fraude procesal y peritos forenses, que es ya una clase un poco más compleja, más técnica, pero a la vez muy atrayente sobre el contenido mismo del material. Doctora, si nos ayuda dejando de compartir la pantalla para abrir espacio al debate o preguntas de los señores y señoritas participantes. Nuevamente agradeciendo la atención, agradeciendo la participación de todos ustedes, sobre todo aquellos que intervinieron con sus preguntas. Como decía al inicio, no solamente quiero hacer una clase monótona, no solamente hablo, porque a través de las preguntas de ustedes es que se va realmente madurando y puliendo estos conocimientos. Y bueno, estoy presto para las inquietudes que ustedes crean necesarias al respecto o quieren que les tome la prueba de aprobación de esta capacitación. Muchísimas gracias, doctor, y también muchísimas gracias a cada uno de nuestros participantes. Como nos ha sabido indicar nuestro querido ponente, quedamos estos últimos minutitos para poder responder todas sus dudas, que esa siempre es nuestra intención, ¿no? Que ustedes vayan con todas sus dudas resueltas, que no se pierdan tampoco nuestras actualizaciones, porque tenemos en varios ámbitos capacitaciones cada mes. Entonces, nos encanta que ustedes sean parte de Avanti, que gracias a ustedes también seguimos creciendo. Como les había comentado en el bloque anterior, esta capacitación, esta clase, esta masterclass gratuita tiene la opción a certificación con triple aval por 8 horas académicas. Terminando la clase, voy a enviar esta información al grupo de WhatsApp para quienes estén interesados, pues puedan acceder. Entonces, bueno, vamos a dejar unos minutitos para que se animen, por favor, a hacer sus preguntas. Aprovechen este espacio. El conocimiento es el mejor regalo que nos podemos hacer para seguir avanzando y alcanzar nuestros objetivos. Anímense, por favor, no se queden con las dudas, que de eso no hay otra más, como dice la canción. También me permito anticipar que dentro del cronograma o calendario que establece Avanti, para el próximo año está planificado 2 temas más sobre rutas y protocolos de violencias integrales ante Fiscalía por parte del Departamento del DECE, exclusivamente de los estudiantes, diferentes tipos de maltrato que se pueda ocurrir en el ámbito educativo, un tema. El segundo tema es sobre el aborto que está despenalizado en nuestra ley, cómo proceder, cómo solicitar el cumplimiento de aquel tipo de servicio o beneficio a favor de aquella mujer que está embarazada, todo con sustento en nuestra legislación y normativas internacionales al respecto. Señorita Sofía, ¿alguna pregunta? Señorita Tapia. No, realmente no tengo ninguna duda, más bien aprovecho para agradecer y felicitar por esta charla tan interesante, porque, bueno, a veces uno en la universidad como que no puede ahondar mucho en estos temas, ¿no? Por cuestión de tener que ver todo
demasiados temas más, pero esto sí fue bastante interesante y pues muchas gracias también porque es gratuito, entonces es demasiado accesible y ya depende meramente de la voluntad de uno de querer aprender un poquito más. Señorita Beltrán, no sé cómo nos ha colaborado ahorita la clase. ¿Alguna inquietud, alguna recomendación, una sugerencia para las próximas clases? Estamos tratando siempre, cada momento, mejorar para ustedes, pero reitero, no solamente sentarse aquí a hablar, hacer monótono, no es la idea, sino siempre la interrelación con ustedes, porque aquello es lo que fortalece estos tipos de eventos. Realmente sí me surgió una inquietud. Por ejemplo, en el caso de que, un ejemplo así claro, hay una víctima que, digamos, la encontraron muerta, pero, digamos, no encontraron su cadáver completo, sino este fue desmembrado. La pericia, en este caso, tiene que ser parte por parte de del cuerpo y para poder ser entregado a su familia, o cómo es el asunto pericial. Bueno, aquí el procedimiento es totalmente diferente. Aquí se encarga lo que se llama la Fiscalía de Personas de Garantías o Muertes Violentas, que se establece el momento que se encuentra ya un occiso que se conoce, o cuerpo violento que ha sido dado muerto. Inmediatamente se procede al levantamiento del cadáver por su condición. Verá, le va a parecer un poco raro, por su condición y calidad de dignidad humana, se procede al levantamiento del cadáver y obviamente, según los restos que encuentren, es obviamente objeto inmediato de una necropsia o pericia legista. Acá en la ciudad donde yo vivo, hace un año más o menos, se encontró un dorso, todavía no ha sido identificado, pero se procedió a hacer levantamiento del cadáver y tratarse de las pericias necesarias. Eso se mantiene un cierto tiempo en el centro forense. No estoy muy bien el tiempo, ahí sí que me ganaron, no les puedo explicar un tiempo prudencial, me parece que son 2 o 3 años que podrían estar almacenados en las, ¿cómo se llaman estas? Se me va la palabra, las refrigeradoras, se me va la palabra técnica, perdón que utilice ese término complementario. Frigoríficos forenses o en anfiteatros están un tiempo prudencial y después son desechados ya por orden de autoridad competente en casos de no existir el resto de los miembros o se le puede identificar a qué persona pertenece. Pero aún así, aunque sea un pedacito del cuerpo, se respeta su calidad de dignidad humana al respecto. Muchas gracias, doctor. Y obviamente ahí se aplican otras técnicas del ADN, por ejemplo, lo sucedido en las masacres en los centros carcelarios de la costa, sobre todo, ya hubo cualquier cantidad de extremidades, cráneos desmembrados, dorsos, que le aplicaron ahí, bueno, trataron de recoger lo más que pudieron, y mediante la técnica del ADN le pudieron medio individualizar los restos de cada persona y ser entregados a sus familiares para que les dé cristiana sepultura. En otros casos entenderán que son personas de condiciones económicas muy limitadas, que a veces los familiares solamente prefirieron saber que su familiar, el nombre es fulano de tal, es uno que están en la lista y dejarles ahí y que el Estado se encargue del resto del procedimiento. Hubo un caso muy reciente que también tuve curiosidad. Hubo un accidente de tránsito, una buseta, una de las pasajeras perdió su brazo izquierdo, le identificaron quién era la persona, pero ella siempre dijo que no, que ese no era su brazo, era la única persona. Por la vestimenta, los primeros auxilios, fotografías que tomaron, identificaron quién era, pero esta persona decía que no, que ese no era su brazo, y que posiblemente su brazo quedó en la quebrada, se fue en el río, etcétera, etcétera. ¿Por qué era el motivo? Porque esta persona tenía la obligación de enterrar su brazo, o sea, como si fuera un sepelio normal de cuerpo presente, tenía la obligación de solicitar en el municipio la bóveda, el nicho, comprar la caja, llenar registros estadísticos y enterrar el brazo. Y eso realmente es un trámite muy tedioso y a la vez también costoso.
porque sabe que cada año se paga sobre mantención de los cementerios. Y la persona esta prefirió que se quede su bracito de recuerdo en las bodegas de evidencia del centro forense. Eso les comento. Muchas gracias, doctor, por la ponencia, que estuvo excelente, y espero unas próximas capacitaciones. Yo estoy siempre a las órdenes con ustedes. A ustedes, señorita, reiteran siempre su colaboración y su participación. En mi parte, eternamente agradecido con ustedes. Y espero que en este tiempito de las 2 horas realmente les haya contribuido con un granito de arena, les hubiera podido orientar de la mejor manera, y realmente tengan en cuenta que las cosas no son tan simples, no son tan sencillas. Todo tiene un espacio complejo que les va a permitir, a favor o en contra, ejercer una adecuada defensa técnica. Nuevamente mi agradecimiento a ustedes, mi agradecimiento a los coordinadores de Avante Capacitaciones sobre la confianza que depositan en mi persona, y siempre estamos aquí en las órdenes. Si de pronto tienen algún tema de inquietud que podamos nosotros abordar para prepararles y orientarles, siempre será un gusto y un placer para ustedes. Y recuerden que la preparación, los conocimientos, la experiencia les va a abrir muchas puertas al futuro. Muchísimas gracias de mi parte. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. Esperamos vernos nuevamente en una próxima capacitación. Gracias por esta excelente ponencia y gracias a cada uno de ustedes que se han dado cita. El día de mañana estaré compartiendo la clase grabada por nuestro grupo y bueno, será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.